Buenas tardes, tutora. A continuación, pues vamos a darle solución a la tarea 6, que se trata de analizar el caso de estudio de aspectos generales en resonancia magnética. Mis compañeros son Sofía Álvarez, Juan David Andrade, Carol Valencia, Luis Álvarez y Valentino Espina. Bueno, la introducción de este trabajo es que en esta última tarea 6 se dio respuesta a una serie de preguntas que se encuentran formuladas en la guía, las cuales son acerca de lo que es el movimiento de precesión, el tiempo de repetición, las secuencias T1, T2 y flyer. Además de esto, se hace una descripción semiológica de cada imagen y la intensidad de cada estructura para concluir a qué secuencia corresponde cada una de ellas. Su objetivo general es afianzar conocimientos básicos adquiridos durante el desarrollo de las actividades. Los objetivos específicos son reconocer lo que es una secuencia T1, T2 y flyer, obtener conceptos básicos en resonancia magnética y el manejo de la plataforma de WIS. Bueno, voy a empezar con el desarrollo de las 5 primeras preguntas. La primera es: ¿qué es el movimiento denominado spin y qué átomo en el cuerpo humano se encuentra en mayor proporción? Bueno, este hace referencia a una propiedad física de las partículas subatómicas por la cual toda partícula elemental tiene un momento angular intrínseco de valor fijo.
Está rota una cantidad fija que varía en múltiplos enteros. Y el átomo de mayor proporción se encuentra en el cuerpo humano, es el hidrógeno. Bueno, la segunda pregunta es: ¿qué es el movimiento de precesión? Es un movimiento que se puede comparar con la traslación que realiza la Tierra alrededor del Sol. En el caso de los átomos, se produce debido a la interacción entre spin y un campo magnético externo. La tercera pregunta es: ¿qué es la magnetización longitudinal? Los protones paralelos y antiparalelos se cancelan entre sí, por lo que la señal de resonancia la dan los protones paralelos que aún no se han cancelado. Estos protones aplican fuerza en la misma dirección que el campo magnético. Los que nos dan señales de resonancia magnética son los protones paralelos. Estos no están emparejados porque no se cancelan, lo cual causará magnetización longitudinal en la misma dirección. En el estado de equilibrio se encarga de adquirir imágenes, pero su dirección paralela a BO no nos permite incidir entre sí y por lo tanto su lectura. Bueno, la cuarta pregunta es: ¿qué es la magnetización transversal? La magnetización transversal, que gira alrededor del eje Z, inducirá una corriente en una bobina colocada alrededor del eje X. Si la corriente se traza en función del tiempo, se tendrá una onda sinusoidal que caerá con el tiempo debido al retraso del giro. La quinta pregunta es: ¿qué son los pulsos de 90 y 180 grados? Son pulsos de radiofrecuencia, los más utilizados en relación a la magnetización longitudinal inicial. El spin es la secuencia más utilizada en resonancia magnética. Cuando el estímulo de radiofrecuencia disminuye, estos núcleos liberan energía y vuelven a la situación inicial. ¿Qué es el tiempo de relajación transversal? Es cuando la relajación longitudinal se restablece completamente. ¿Qué es el tiempo de relajación longitudinal? Es aquella que cuando la magnetización transversal se desaparece completamente. ¿Qué es el tiempo de eco? Es el tiempo de aplicación en la radiofrecuencia hasta que recibe la señal de la antena. ¿Qué es el tiempo de repetición? Es el tiempo que pasa entre un pulso de excitación y el siguiente. Esto quiere decir el tiempo que tardamos en volver a repetir la secuencia. ¿Qué componentes conforman la secuencia de spin y la grasa y la secuencia moderna? Muchas gracias. ¿Qué componentes conforman la secuencia de Stirr? Esta secuencia consiste en la saturación en base al T1 corto de la grasa. Consiste en la aplicación de un pulso de inversión de 180 y cuando la curva de relajación de la grasa se recupera, se aplica una secuencia SE clásica. Con este proceso se obtiene una anulación no solo de la grasa, sino de todos los tejidos con un T1 corto, como la sangre, la melanina, el gadolinio, entre otros. Se trata pues de una técnica de saturación de la grasa no selectiva. Por tanto, ante una pérdida de señal en esta secuencia, conviene ser prudentes antes de afirmar que la señal anulada corresponde a tejido graso. A pesar de esto, es una técnica muy utilizada y sobre todo en estudios de músculo esquelético, dada su alta sensibilidad para la detección de patología. Esta técnica se basa en las distintas frecuencias de precisión de los espines del agua y de la grasa. Se aplica un pulso de RF de manera que los dos vectores de magnetización se dispongan en la misma dirección en fase y la señal aumenta. Transcurrido cierto tiempo, dado que los espines del agua precesan a una frecuencia menor que los de agua, los vectores de magnetización se hallan en direcciones opuestas, fuera de fase, y la señal disminuye. Si observamos una caída de señal en fuera de fase, podemos deducir que dicho tejido presenta en su composición tanto agua como lípidos. ¿Qué componentes conforman la secuencia de inversión-recuperación? Es una variante de la secuencia spin-hecho. Similar a esta,
en la que se añade un pulso inicial de 180 grados entre la secuencia spin-hecho. A este pulso inicial de 180 grados se les conoce como pulso de inversión e implica un parámetro adicional conocido como tiempo de inversión o TI, usando para invertir o anular selectivamente la señal de algún tejido. Si en el tiempo de inversión es corto, se obtiene una imagen en la cual se cancela la señal del tejido graso. A esta secuencia se le denomina STIR o Short T Inversion Recovery. No suele hacerse de rutina, sino cuando interesa evaluar estructuras como alto contenido graso o como la órbita. ¿Qué componentes conforman la secuencia spin-hecho potenciada en densidad de protones? Cuando se combina un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco corto, las diferencias en el componente de la magnetización longitudinal entre los tejidos corresponden a la diferencia en la densidad de protones en el núcleo de las moléculas de hidrógeno para cada tejido y se obtienen imágenes potenciadas en densidad de protones. Las estructuras líquidas producen una señal intermedia y hay una pobre diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris. ¿Qué componentes conforman la secuencia spin-hecho potenciada en T2? Entonces, emplea un tiempo de repetición largo. Los tiempos de relajación longitudinal entre los tejidos serán aproximadamente iguales, usando tiempos de eco largos. Las diferencias en el tiempo de relajación transversal entre los tejidos aparecen como las diferencias en el contraste de la imagen. Por lo tanto, usando tiempos de repetición y tiempos de eco largos, se elimina el efecto T1 y se obtienen imágenes potenciadas en T2. Esta secuencia deja ver la grasa como una señal de baja intensidad y el líquido como una señal de alta intensidad, por lo que es útil en la identificación de lesiones patológicas que suelen caracterizarse por el aumento en el contenido de agua. ¿Qué componentes conforman speed hecho potenciada en T1? Entonces, las imágenes potenciadas en T1 se obtienen usando tiempo de repetición y tiempo de eco cortos. Al usar tiempo de ecos cortos, la información se adquiere antes de la relajación transversal. Es por esto que las diferencias en el componente de la magnetización longitudinal entre los tejidos aparecen con las diferencias en la intensidad de señal. Debido a esto, estructuras con tiempos de relajación muy cortos como la grasa aparecen con alta intensidad de señal con respecto a aquellas con tiempo de relajación más prolongadas como el agua, por lo que estructuras ricas en aguas como el líquido cefalorraquídeo se ven muy de baja intensidad de señal. Un cordial saludo, mi nombre es Juan David Andrade Arango y voy a hacer explicación de los puntos del 15 al 20 de la actividad final de semiología radiológica. Entonces, como primero tenemos qué componentes conforman la secuencia STIR. Bueno, esta secuencia lo que hace es simplificar o retirar las señales que emiten los líquidos, en este caso las grasas y los líquidos del cuerpo. Estas imágenes son tomadas en un tiempo máximo de 150 milisegundos. A continuación, ¿qué componentes conforman la secuencia FLAIR? Bueno, esta se obtiene con tiempos de T1 más largos de más o menos 2000 milisegundos y esta nos permite suprimir los líquidos libres. Esto principalmente se utiliza en las funciones o en las tomas de neurocirugía para visualizar las lesiones de sustancia blanca. ¿Qué componentes conforman la secuencia de grandes ecos? Bueno, esta lo que hace es combinar dos secuencias para poder generar una imagen simplificada y tras un pulso de excitación estas se verán reflejadas en un tiempo de más o menos 1800 milisegundos. ¿Cuál es la función de los medios de contraste en resonancia magnética? Los medios de contraste cumplen la función de atenuar los rayos las ráfagas de rayos X, logrando visualizar las imágenes en tiempo real.
ya sean suministradas por vía oral, intravenosa, intrarrectal, se verá reflejada en el momento de tomar la imagen. ¿De qué material está hecha la jaula de Faraday y cuál es su función? Bueno, esta jaula está en forma simétrica, ya sea cuadrada o rectangular. Está hecha de materiales conductores, ya sea el metal o aluminio, y esta cumple la función de poner una frecuencia magnética nula en la parte céntrica. Que defina qué es una antena de resonancia y qué tipos de antenas existen. Bueno, la antena de resonancia sirve para transmitir y recibir señales de radiofrecuencia. Existen las señales receptoras y las antenas receptoras y las antenas emisoras de señal.